Espíritu Santo, enséñame a soltar lo que me aleja de la paz de Dios. No dejaste de creer, no abandonaste la fe, sigues orando, sigues buscando a Dios, sigues haciendo lo que sabes hacer. Y aún así, algo no descansa dentro de ti. Hay una inquietud constante, una tensión suave pero persistente, como si la paz de Dios estuviera cerca, pero no del todo accesible. No es un conflicto abierto, es una distancia silenciosa. Esta distancia no apareció de golpe, no fue causada por un error grave ni por una decisión radical. Se fue formando lentamente, casi sin que lo notaras. Un pensamiento que no soltaste, una preocupación que se volvió habitual, una herida que aprendiste a cargar en silencio. Poco a poco, el corazón se llenó de cosas que no parecían malas, pero que fueron ocupando el espacio donde la paz solía habitar. La mayoría de las personas cree que pierde la paz cuando algo sale mal, pero muchas veces la paz se aleja cuando algo se queda. Cuando ciertas actitudes, miedos o tensiones se instalan como parte normal de la vida interior. Sigues caminando con Dios, pero ya no caminas ligero. Sigues creyendo, pero con el alma cargada. Esta es una experiencia más común de lo que imaginas. Le sucede a personas sinceras, comprometidas, que aman a Dios de verdad. No es falta de fe, es acumulación. Es llevar demasiado por demasiado tiempo. Y lo más delicado es que te acostumbras. Aprendes a vivir sin paz plena y empiezas a pensar que así es la vida espiritual adulta. Pero no lo es. La paz de Dios no se perdió porque Dios se alejara. Se fue quedando sin espacio. No fue rechazada, fue desplazada. Y el Espíritu Santo no viene a acusarte por eso. Viene a enseñarte, a mostrarte con paciencia qué cosas se quedaron en tu interior y hoy están ocupando un lugar que no les corresponde. Este es el punto de partida. No para cambiarlo todo de golpe, sino para mirar con honestidad, para reconocer que la inquietud que sientes no es normalidad espiritual, es una señal, una invitación. Algo dentro de ti sabe que hay cosas que necesitan soltarse, no porque sean malas, sino porque ya no te permiten descansar en Dios. Antes de aprender a soltar, necesitas comprender algo esencial. La paz de Dios no desapareció. Sigue ahí, pero está rodeada, presionada, desplazada por ruido interior. Y entender cómo ocurre eso es el primer paso para que el Espíritu Santo empiece a despejar el espacio donde la paz puede volver a habitar. La paz no está ausente, está siendo desplazada. La paz de Dios no se fue porque hiciste algo mal, no se evaporó ni te fue quitada. Sigue presente pero rodeada, presionada por pensamientos que no descansan, por responsabilidades internas que nunca se apagan, por emociones que aprendiste a sostener sin darte permiso para soltarlas. La paz no se pierde de golpe, se queda sin espacio. Cuando el corazón se llena de ruido interior, la paz no pelea por imponerse, simplemente se retira a un segundo plano, no porque sea débil, sino porque respeta. Dios no fuerza su paz sobre un alma que está ocupada sosteniendo todo por sí misma. Espera, observa, acompaña y deja que seas tú quien descubra qué está ocupando el lugar que le pertenece. Muchas veces no es el problema en sí lo que desplaza la paz, sino la forma en que lo sostienes. La necesidad de entenderlo todo, el hábito de anticipar, la costumbre de revisar una y otra vez lo que podría salir mal. Estas cosas no parecen peligrosas, pero juntas crean un ambiente interior donde la paz no puede expandirse. La paz de Dios no convive bien con la vigilancia constante, no porque sea incompatible con la responsabilidad, sino porque no habita donde el alma está siempre en guardia. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir así. Siempre atento, siempre preparado, siempre cargando algo más. Entender esto cambia la pregunta. Ya no te preguntas por qué no tienes paz.
Empiezas a preguntarte qué está ocupando su espacio, qué pensamientos se quedaron demasiado tiempo, qué emociones se volvieron residentes permanentes, qué cargas asumiste sin darte cuenta. Este cambio de enfoque es clave, porque el Espíritu Santo no viene primero a quitar cosas, viene a mostrarlas, a revelarlas con claridad y sin culpa. Y cuando empiezas a ver qué está desplazando la paz, el corazón se prepara para el siguiente paso. Reconocer qué cosas estás cargando que Dios nunca te pidió que llevaras. Las cosas que cargas y Dios nunca te pidió que sostuvieras. Hay cargas que no llegaron a tu vida por desobediencia, sino por amor, por responsabilidad, por sensibilidad. Cargas que asumiste porque nadie más parecía hacerlo, porque sentiste que si tú no las sostenías todo, podía desmoronarse. No eran malas en su origen, eran comprensibles, pero nunca fueron tuyas para siempre. Con el tiempo, esas cargas dejaron de sentirse temporales y se volvieron parte de ti. Opiniones ajenas que sigues procesando, decisiones pasadas que aún revisas, personas que cargas emocionalmente aunque ya no puedas ayudarlas más, situaciones que ya entregaste a Dios en palabras, pero no en el corazón. Todo eso ocupa espacio interior, y ese espacio es el mismo donde la paz necesita respirar. Dios nunca te pidió que cargaras culpas que no te pertenecen. Nunca te pidió que sostuvieras resultados que no controlas. Nunca te pidió que fueras el equilibrio emocional de todos, ni el garante del futuro. Te pidió fidelidad, no sobrepeso espiritual. Pero cuando amas profundamente, es fácil confundir compromiso con carga permanente. Estas cosas no siempre se sienten como peso. A veces se sienten como deber, como algo que no puedes soltar sin sentirte irresponsable o egoísta. Por eso, se vuelven tan difíciles de identificar. No parecen cadenas, parecen virtudes, pero cuando empiezan a robarte la paz, ya no están cumpliendo una función sana. El Espíritu Santo no te señala estas cargas para avergonzarte, te las muestra para liberarte, porque mientras sigas sosteniendo lo que no te corresponde, tu corazón estará dividido entre confiar en Dios y seguir cargando por tu cuenta. Y esa división siempre desgasta. Reconocer lo que cargas es un acto de honestidad profunda. No se trata de soltar todo de golpe, sino de empezar a ver con claridad, de preguntarte qué estás sosteniendo por costumbre, por miedo o por hábito, y no porque Dios te lo haya confiado realmente. Cuando comienzas a identificar estas cargas, algo se mueve dentro. No alivio inmediato, pero sí conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia la libertad, porque solo puedes soltar aquello que primero te permites ver. Y al mirar con honestidad, empiezas a notar algo más profundo. Algunas de estas cargas ya no son solo responsabilidades, se han convertido en parte de tu identidad. Cómo las luchas conocidas se convierten en apegos invisibles. Hay luchas que llevan tanto tiempo contigo que ya no las reconoces como cargas. Se integraron a tu forma de pensar, de reaccionar, de interpretar la vida. La preocupación constante, la autoexigencia, la desconfianza silenciosa, incluso ciertas tristezas no resueltas. Al principio fueron respuestas a situaciones reales. Con el tiempo se volvieron hábitos del alma. Cuando una lucha se vuelve familiar, deja de sentirse extraña. Ya no la cuestionas, la aceptas como parte de quien eres. Dices, así soy, siempre he sido así, y sin darte cuenta, te aferras a algo que te lastima porque soltarlo te haría sentir desorientado. Aunque te quite la paz, te resulta conocido. Y lo conocido suele sentirse más seguro que lo desconocido. Estos apegos no se forman por rebeldía, sino por adaptación. Aprendiste a vivir en alerta. Aprendiste a anticipar para no sufrir. Aprendiste a controlar emociones para no desbordarte. Esos mecanismos te ayudaron a sobrevivir,
pero ahora te impiden descansar. Y el corazón, aunque no sepa explicarlo, lo siente. El problema de estos apegos invisibles es que no parecen enemigos, parecen partes necesarias de ti. Por eso el Espíritu Santo no los arranca con fuerza, los revela con luz. Te ayuda a ver que lo que hoy te acompaña como protección ya no te protege, solo te mantiene tenso, cerrado, inquieto. Soltar estos apegos no es sencillo porque no se trata de dejar algo externo, sino algo interno, algo que te ha definido durante años. Y aquí aparece el miedo. ¿Quién seré sin esta vigilancia? ¿Cómo reaccionaré sin esta defensa? ¿Cómo viviré sin este control emocional? Estas preguntas no son debilidad, son señales de que estás tocando algo profundo. El Espíritu Santo no te empuja a soltar sin preparación, te acompaña a comprender. Porque cuando entiendes que un apego ya no te sirve, el corazón empieza a aflojar por sí mismo, no por obligación, sino por cansancio de vivir sin paz. Este proceso lleva a una resistencia silenciosa, no porque no quieras paz, sino porque soltar algo que se volvió parte de ti se siente como perderte a ti mismo. Y esa sensación es clave para entender el siguiente paso. ¿Por qué soltar a veces se siente tan amenazante, incluso cuando sabes que es necesario? ¿Por qué soltar se siente como perder el control de ti mismo? Soltar no asusta por lo que dejas, asusta por lo que temes perder de ti. Durante mucho tiempo, ciertas actitudes te dieron una sensación de identidad. Ser el que se anticipa, el que controla emociones, el que no se quiebra, el que siempre está atento. Cuando el Espíritu Santo te invita a soltar, no solo tocas una carga, tocas una imagen de quién crees que eres. Por eso soltar se siente tan amenazante. No parece un acto espiritual, parece una pérdida de estabilidad. El corazón piensa, si dejo de vigilar, me voy a equivocar. Si dejo de preocuparme, algo saldrá mal. Si bajo la guardia, voy a sufrir otra vez. No es rebeldía, es miedo a quedar expuesto sin las defensas que te acompañaron durante años. Aquí ocurre una confusión profunda. Crees que soltar te hará menos responsable, menos cuidadoso, menos fuerte. Pero en realidad, lo que estás soltando no es tu esencia, es una armadura, una que te protegió en su momento, pero que ahora te impide sentir la paz de Dios con libertad. El Espíritu Santo no te pide que pierdas el control de ti mismo, te pide que dejes de confundir control con identidad. Tú no eres tu ansiedad, no eres tu hipervigilancia, no eres tus mecanismos de defensa. Esas cosas se pegaron a ti porque sobreviviste, no porque te definan. Soltar no te desordena, te revela. Al principio hay una sensación de vacío, como si faltara algo, pero ese espacio no es peligroso, es necesario. Es el espacio donde la paz puede entrar sin competir con tus miedos. Es el lugar donde Dios empieza a hablar sin tener que atravesar tantas barreras. Si soltar se siente como perderte, es porque todavía no has visto quién eres sin esas cargas. Y el Espíritu Santo no tiene prisa en arrancarlas. Él camina contigo hasta que descubres que lo que te asusta soltar no es lo que te sostiene, es lo que te aleja de la paz. Pero para seguir avanzando hay algo que necesita claridad. No todo pensamiento intenso es discernimiento espiritual, y no toda preocupación es sabiduría. Entender esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que te relacionas con Dios y contigo mismo. La diferencia entre discernimiento y preocupación constante. No todo pensamiento intenso viene de Dios. No toda inquietud es señal espiritual. Durante mucho tiempo, aprendiste a llamar discernimiento a lo que en realidad era preocupación constante. Pensaste que estar siempre alerta era una forma de sabiduría, que anticipar escenarios era madurez espiritual.
Pero el discernimiento no inquieta el alma, la aclara. La preocupación habla rápido, insiste, presiona, te empuja a pensar una y otra vez en lo mismo, sin traer dirección ni paz. El discernimiento, en cambio, llega con sobriedad. No grita, no acelera, no genera urgencia interna. Te muestra algo con claridad y te deja en calma para responder con sabiduría. Cuando confundes preocupación con discernimiento, vives en tensión espiritual permanente. Crees que si dejas de pensar, de analizar, de revisar, perderás sensibilidad. Pero ocurre lo contrario. La preocupación constante satura el corazón y le quita espacio a la verdadera voz de Dios. El alma cansada no discierne mejor, discierne menos. El Espíritu Santo no compite con el ruido interior. Él habla donde hay apertura, no donde hay saturación. Por eso la paz es tan importante, no como premio, sino como condición. Donde hay paz, el discernimiento fluye. Donde hay ansiedad, la percepción se distorsiona. Discernir no es cargar el problema todo el día. Es recibir una comprensión y entregarla a Dios. Es actuar cuando corresponde y descansar cuando ya hiciste tu parte. La preocupación, en cambio, nunca sabe cuándo detenerse. Siempre pide más atención, más energía, más control. Cuando empiezas a notar esta diferencia, algo se libera. Dejas de sentir culpa por no estar preocupado. Dejas de pensar que la calma es irresponsabilidad. Empiezas a entender que la paz no te vuelve menos atento, te vuelve más claro. Esta claridad prepara el corazón para aprender algo esencial. El Espíritu Santo no enseña soltando a la fuerza. Él guía con paciencia. Y descubrir cómo Él te muestra lo que debes soltar, sin presión ni condena, es el siguiente paso en este camino hacia la paz. Como el Espíritu Santo enseña sin forzar. El Espíritu Santo no irrumpe en tu vida con exigencias ni te empuja a soltar a la fuerza. Su forma de enseñar es distinta. No presiona, no acelera, no amenaza con consecuencias. Él ilumina. Y esa luz no encandila, aclara. Te permite ver con nitidez lo que antes sostenías por costumbre, por miedo o por inercia. Cuando el Espíritu Santo quiere mostrarte algo que necesitas soltar, no lo hace desde la culpa, lo hace desde la conciencia. De repente te das cuenta de que algo ya no te da vida, que cierta actitud ya no te protege, que un pensamiento recurrente ya no te ayuda a discernir, solo te agota. No hay reproche en esa revelación. Hay verdad. Dios sabe que lo que se suelta por presión se vuelve a tomar por miedo. Por eso el Espíritu Santo no arranca, convence, no impone, acompaña. Te lleva a un punto donde tú mismo reconoces que sostener eso ya no tiene sentido. Y cuando el corazón llega a esa conclusión, soltar deja de ser una lucha y se vuelve una decisión natural. Este proceso es silencioso. No siempre hay una emoción fuerte. A veces es solo una claridad tranquila, un pensamiento que se ordena, una reacción que ya no nace igual. El Espíritu Santo trabaja mucho en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo repetido, porque ahí es donde se esconden la mayoría de las cosas que roban la paz. Él tampoco te pide que sueltes todo de una vez. Te muestra una cosa a la vez, al ritmo que tu corazón puede sostener sin romperse. Dios no tiene prisa en liberarte, tiene cuidado, y ese cuidado es parte de la paz que está construyendo en ti. Cuando entiendes esto, dejas de resistirte al proceso. Ya no temes que Dios te quite algo de golpe, empiezas a confiar en su manera de guiar. Y esa confianza abre la puerta a un paso muy importante: aprender a soltar sin castigarte por lo que aún no puedes soltar. Porque la condena interior es uno de los mayores enemigos de la paz que Dios quiere devolverte. Aprender a soltar sin condenarte a ti mismo. Una de las razones por las que la paz tarda en volver es porque te juzgas mientras intentas soltar.
Te reprochas no haber cambiado antes, no haber confiado mejor, no haber sido más fuerte espiritualmente. Y esa condena interior crea una nueva carga que reemplaza a la anterior. Ya no solo sostienes lo que te pesa, ahora sostienes culpa por seguir sosteniéndolo. El Espíritu Santo no trabaja desde la acusación. Él sabe que la transformación real no nace del castigo, sino de la verdad acompañada de gracia. Cuando te condenas, te cierras. Cuando te aceptas en proceso, te abres. Y la paz solo entra donde hay apertura, no donde hay dureza contra uno mismo. Soltar es un camino, no una prueba. Hay cosas que se aflojan rápido y otras que requieren tiempo, repetición y paciencia. No porque seas débil, sino porque algunas raíces crecieron profundo. Dios no se sorprende por eso. No te mira con decepción cuando todavía te aferras a algo. Te mira con ternura y sigue caminando contigo. Aprender a soltar sin condenarte implica reconocer honestamente dónde estás hoy, sin compararte con dónde crees que deberías estar. Implica dejar de exigirte una santidad inmediata y permitir que Dios forme tu corazón paso a paso. La paz no crece en la presión, crece en la confianza. Cada vez que eliges no atacarte por tu proceso, algo se sana. El corazón se suaviza, la resistencia baja. Y en ese ambiente más amable, el Espíritu Santo puede trabajar con mayor libertad, no para acelerar el proceso, sino para hacerlo real. Cuando la condena se va, ocurre algo importante. Empiezas a notar cambios internos sin forzarlos. Pequeños, sutiles, pero reales. Señales de que algo dentro se está soltando de verdad. Y reconocer esos cambios es clave para seguir avanzando hacia la paz que Dios está restaurando en ti. Lo que sucede dentro cuando por fin aflojas el agarre. Cuando aflojas el agarre, no ocurre un cambio ruidoso. No hay una explosión emocional ni una sensación inmediata de triunfo espiritual. Lo que sucede es más sutil y más profundo. El cuerpo deja de estar tenso sin que te des cuenta. La mente ya no corre tan rápido, el corazón respira de otra manera. Es como si algo pesado se hubiera movido de lugar por dentro. Al principio, este cambio puede confundirte. Esperabas sentir más y en cambio sientes menos ruido, menos urgencia, menos necesidad de reaccionar. Esa quietud no es vacío. Es espacio recuperado. Espacio donde antes vivía la presión, el miedo o la vigilancia constante. También empiezas a notar que no todo te activa como antes. Situaciones que antes te robaban la paz, ahora pasan sin dominarte. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás aferrado. El control se aflojó y con él se fue parte del peso emocional que cargabas. Este aflojamiento no significa que todo esté resuelto, significa que ya no estás peleando contra la realidad. Y dejar de pelear libera una energía interior enorme. El alma deja de resistir y empieza a confiar, no con discursos, sino con descanso. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a sentir que la paz no viene de cambiar las cosas, sino de cambiar tu postura frente a ellas. Ya no necesitas apretar para sentirte seguro. Ya no necesitas sostener para no caer. Descubres que hay una fuerza que te sostiene cuando tú decides soltar. Este momento prepara el corazón para una verdad esencial. La paz que estás empezando a experimentar no depende de lo que pase afuera. Depende de una alineación profunda que se está formando dentro de ti. Entender esto te llevará a ver la paz de Dios de una manera completamente nueva. La paz como fruto de alineación, no de circunstancias. Durante mucho tiempo creíste que la paz llegaría cuando las cosas se acomodaran, cuando el problema se resolviera, cuando la persona cambiara, cuando el futuro fuera más claro.
Sin darte cuenta, condicionaste la paz a escenarios ideales, pero la paz de Dios no funciona así. No nace cuando todo está bien afuera, nace cuando algo se ordena adentro. La paz no es una recompensa por haber controlado bien la vida, es el fruto natural de un corazón alineado con Dios. Cuando tu interior deja de ir en contra de lo que Dios está haciendo, la paz aparece. No porque el camino sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra él ni contra la realidad. Alinearte no significa entender todo ni estar de acuerdo con todo. Significa dejar de resistir, dejar de empujar, dejar de vivir dividido entre confiar y controlar. Cuando el corazón se alinea, deja de gastar energía en tensiones internas y esa energía se transforma en paz. Esta es una verdad profundamente bíblica. La paz de Dios no depende de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios en el corazón. Por eso, hay personas que atraviesan situaciones difíciles con una serenidad inexplicable, y otras que lo tienen todo en orden y aún así viven inquietas. La diferencia no está en las circunstancias, está en la alineación. Cuando tu voluntad deja de pelear con la voluntad de Dios, algo se aquieta. Cuando aceptas que no todo depende de ti, algo se libera. Cuando confías sin exigir garantías, algo se ordena. Esa es la raíz de la paz verdadera. No es pasiva, no es ingenua, es profunda. Esta paz no te desconecta de la realidad, te permite habitarla sin perderte. No te vuelve indiferente, te vuelve estable. No te quita sensibilidad, te quita el ruido que la distorsionaba. Y desde esa estabilidad empiezas a ver con más claridad lo que antes te confundía. Comprender que la paz es fruto de alineación cambia tu manera de buscarla. Dejas de perseguirla como una meta externa y empiezas a cuidarla como un estado interior. Ya no preguntas qué tengo que cambiar afuera para tener paz. Empiezas a preguntar qué necesito soltar adentro para alinearme con Dios. Y cuando esta alineación comienza a dar fruto, aparecen señales. Pequeñas, pero claras. Cambios sutiles que indican que la paz está regresando, incluso antes de que todo se resuelva. Aprender a reconocer esas señales te ayudará a no dudar del proceso que el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Reconocer las primeras señales de que la paz está regresando. La paz no vuelve de golpe. Regresa en gestos pequeños, casi imperceptibles al principio. Por eso muchos no la reconocen cuando empieza a volver. Esperan una sensación intensa, una calma absoluta, una certeza completa. Pero la paz de Dios suele anunciarse de otra manera, más suave, más humilde, más real. Empiezas a notarla cuando reaccionas distinto. Algo ocurre que antes te habría inquietado todo el día y ahora solo te toca por un momento. La emoción aparece, pero no se queda. No te arrastra, no te domina. Esa es una señal clara, no de indiferencia, sino de estabilidad interior. Otra señal es el silencio que ya no incomoda. Antes, cuando no tenías respuestas, el vacío te angustiaba. Ahora, el silencio no se siente como amenaza, se siente como espacio, como pausa permitida, como un lugar donde puedes estar sin tener que resolver nada de inmediato. También notas que tu cuerpo responde distinto, duermes un poco mejor, respiras más profundo sin darte cuenta. El pecho ya no está tan apretado, la mente no corre todo el tiempo. Estas señales no son emocionales solamente, son físicas. El cuerpo reconoce cuando el alma deja de vivir en tensión. La paz que regresa no elimina las preguntas, pero cambia la forma en que convives con ellas. Ya no te exigen respuestas urgentes. Puedes llevarlas contigo sin que te roben el día. Puedes seguir caminando sin tener todo claro, y eso, aunque parezca pequeño, es una transformación profunda.
Es importante reconocer estas señales porque el enemigo de la paz es la duda sobre el proceso. Pensar que nada está cambiando cuando en realidad algo se está ordenando. El Espíritu Santo trabaja con fidelidad. Incluso cuando el avance no es espectacular, Él forma raíces antes de mostrar frutos. Cuando aprendes a reconocer estas primeras señales, dejas de sabotear el proceso retomando viejos apegos por miedo. Confías más, te permites soltar un poco más, y ese soltar continuo abre la puerta al siguiente desafío. ¿Cómo cuidar esta paz sin convertirla en rigidez o aislamiento? Cuidar la paz sin volverte rígido por dentro. Cuando la paz empieza a regresar, aparece una tentación sutil: protegerla a cualquier costo, evitar conversaciones, cerrar emociones, controlar ambientes. Sin darte cuenta, puedes pasar de soltar cargas a construir barreras, y aunque parezca protección, esa rigidez termina alejándote otra vez de la paz que Dios está restaurando. La paz de Dios no necesita aislamiento para mantenerse. Necesita flexibilidad interior, un corazón que aprende a permanecer abierto sin volver a cargarse de todo. Cuidar la paz no es huir de la vida, es aprender a atravesarla sin perderte en ella. No se trata de endurecerte, sino de discernir qué permites entrar y qué ya no necesitas sostener. La rigidez nace del miedo a perder lo que apenas estás recuperando. Pero la paz que viene de Dios no es frágil, no se rompe por una emoción intensa ni por un día difícil. Se debilita cuando vuelves a cerrarte, cuando empiezas a controlar otra vez, cuando confundes cuidado con encierro. El Espíritu Santo te enseña a cuidar la paz con ternura, a poner límites sin levantar muros, a decir no sin endurecer el corazón, a retirarte cuando es necesario, pero también a volver a involucrarte sin miedo. Esta forma de vivir requiere atención, no tensión. Cuando cuidas la paz así, sigues siendo sensible, pero ya no vulnerable al desorden interior. Sigues amando, pero sin absorber lo que no te corresponde. Sigues presente, pero con el alma anclada en Dios. Esa es la madurez que la paz produce, no una vida reducida, sino una vida más ordenada por dentro. Aprender esto prepara el corazón para el cierre del camino, porque cuando sabes soltar, discernir y cuidar la paz sin rigidez, descubres algo profundo. El corazón que aprende a soltar camina distinto con Dios, más ligero, más confiado, más libre. Un corazón que aprende a soltar camina más ligero con Dios. Cuando el corazón aprende a soltar, no se vuelve vacío, se vuelve liviano. Ya no camina cargado de explicaciones, defensas y tensiones internas. Camina con Dios sin arrastrar lo que no le corresponde. Y esa ligereza no es superficial, es profunda. Es el resultado de haber permitido que el Espíritu Santo ordene el interior con paciencia y verdad. Caminar ligero no significa que la vida sea simple, significa que ya no todo pesa igual. Las preocupaciones llegan, pero no se instalan. Las emociones aparecen, pero no gobiernan. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no definen tu paz. El corazón aprende a moverse con Dios sin aferrarse a cada cosa que intenta ocupar espacio. Aquí se cumple la promesa que te trajo hasta este momento. No aprendiste solo a soltar cosas, aprendiste a confiar. No dejaste cargas por disciplina, las dejaste porque entendiste que no te acercaban a la paz de Dios. Y cuando algo se suelta desde la comprensión, no vuelve a tomarse con facilidad. El Espíritu Santo no te condujo hasta aquí para que vivas vigilando tu paz con temor. Te trajo para que descanses en ella con confianza. Ahora sabes reconocer cuando algo empieza a alejarte de la paz. No para condenarte, sino para soltar a tiempo. Para no acumular otra vez. Para no endurecerte por miedo. Caminar ligero con Dios es caminar sin prisa interior.
Es aceptar que no todo se resuelve hoy, pero todo puede ser confiado hoy. Es vivir con el corazón abierto, pero no cargado, disponible pero no invadido, firme pero no rígido. Este no es el final de tu camino espiritual, es un nuevo comienzo, uno donde la paz ya no es una meta distante, sino un espacio que aprendes a cuidar soltando lo que no pertenece, donde la fe deja de ser lucha y vuelve a ser relación, donde Dios no es una exigencia constante, sino una presencia habitable. Si algo queda claro al llegar aquí, es esto: la paz de Dios no regresa cuando haces más, regresa cuando sueltas mejor. Y ahora sabes cómo reconocer con honestidad y ternura aquello que te aleja de ella. Camina, respira, confía. El Espíritu Santo sigue contigo, enseñándote a soltar para que puedas vivir en la paz que siempre fue para ti.